Emeterio Garnica, en la mitad de la Plaza Santander en aquella época, llenó de humo un enorme globo de lona y malla que él mismo fabricó con el fin de elevarlo. En la boca del globo amarró un trapecio y de ahí se colgó haciendo acrobacias mientras soltaba palomas y flores por el camino. Finalmente llegó hasta Floridablanca, donde lo esperaba una banda y un público que aclamaba su nombre. Emilio Garnica y su esposa deciden emprender un viaje hacia Los Ángeles, símbolo de la industria cinematográfica estadounidense en los últimos meses de 1927, con el fin de mejorar la oferta cinematográfica en Bucaramanga. Estando allí, la pareja logra contactar con productores de la Metro-Goldwyn-Mayer y en medio de las negociaciones y del ambiente que los rodeaba, tuvieron la idea de filmar una película. Por supuesto, los protagonistas serían él y su esposa, y la grabación sería un recuerdo muy especial de su viaje. Pero, ¿quiénes eran estos simpáticos e intrépidos personajes? De origen piedecuestano y humilde, a muy corta edad estos dos aventureros se embarcaron durante 10 años en una gira internacional con el circo mexicano Timoteo Sánchez, que los reclutó como mozos de cuerda durante una gira por Santander. Este espectáculo comprendía argollistas, barristas, trapecistas, equilibristas, contorsionistas, malabaristas, pulsadoras, transformistas, mandibulistas, cantantes, bailarinas, payasos y acróbatas para cautivar al público. Allí aprendieron los secretos y destrezas de este arte. En 1895, cuando regresan a Bucaramanga, inician por cuenta propia sus hazañas emprendedoras. La primera en el negocio del tabaco y la segunda, ya seguros de sus habilidades, con la creación de su propio espectáculo en el oficio cultural del entretenimiento con el proyecto Circo Garnica. Un colectivo circense que se presentaba por todos los pueblos de Santander, en compañía algunas veces de otros artistas o con sus propios talentos locales. Vivieron jornadas extenuantes, pues recorrían las regiones a pie y a lomo de mula cargando con toda la indumentaria para sus espectáculos. Una vez finalizaban la correría, regresaban a Bucaramanga a continuar con sus negocios de tabaco. Y así, cada semana se repetía la misma rutina. Verdaderamente una hazaña que solo se podía lograr con el convencimiento y pasión por este mundo. Terminado el siglo XIX, estalla la Guerra de los 1000 días. El conflicto obligó a estos dos intrépidos a pausar por un tiempo sus giras circenses y enrolarse en las filas liberales. Su habilidad social y destreza corporal los convirtió en espías, filtrándose en las tropas enemigas para conseguir información. Terminada la contienda que desgarró al país, Bucaramanga resurge de la crisis tras la apertura de nuevas fábricas de tabaco. A partir de entonces, inician las hazañas, los hitos y los logros que marcan para la ciudad un referente cultural invaluable. La libertad, de Emeterio Garnica,
bautizada así en recuerdo del primer centenario de la independencia. Y El Buen Tono, de su hermano Emilio, en donde resultan contratando a más de 200 mujeres como armadoras de tabaco. Con el correr de los años montaron su espectáculo en el antiguo Teatro Peralta y luego, ante la falta de espacio y la alta demanda por sus espectáculos, construyeron el Circo Teatro Garnica, un espacio con capacidad para 2.000 personas que para el momento fue el teatro más grande del oriente colombiano, por donde pasaron personajes talentosos de todo el mundo del espectáculo. La oferta de entretenimiento se diversifica presentando shows de boxeo, patinaje, zarzuela, entre muchos otros. El icónico edificio de la tabacalera El Buen Tono, el cual fue el más alto de su tiempo, marcó durante años el tiempo y ritmo de la ciudad, a través de un reloj traído por Emilio de Alemania y una sirena que sonaba a las 11 de la mañana para avisar la hora del almuerzo. Incentivaron el consumo de una oferta cultural de teatro y circo que ofrecía magia y entretenimiento, mientras por otro lado generaron el flujo económico de clases populares a través de sus tabacaleras, que a la vez eran consumidores de sus espectáculos. Se evidenciaron los beneficios del entretenimiento para el pueblo, como la generación de empleos, la circulación de dinero, el crecimiento de la economía local y la participación de la expresión artística de quienes realizaban el ejercicio. Es a partir de entonces que se empieza a escribir un capítulo especial en la historia de esta ciudad, que sembró en Bucaramanga los cimientos para el desarrollo de esta industria del teatro y el circo en la primera mitad del siglo XX, a través de teatros, edificios, presentaciones, emprendimientos, espectáculos e infinidad de anécdotas que ya pocos recuerdan. En esa época, las presentaciones que realizaron los hermanos Garnicas quedaban plasmadas en la mente de las personas que presenciaban el espectáculo, ¿no? En el recuerdo de esas personas y en los escritos de los diarios de esa época. Lamentablemente, hoy no existe un solo reconocimiento oficial a los hermanos Garnica, su obra y su legado. Su teatro circular y a techo abierto fue demolido en 1980 para construir sobre este el Centro Comercial Páez, que hoy por hoy es el Pasaje Comercial Centro Plaza. Todo esto bajo la premisa de la modernización ciudadana. En esos días iba pasando frente al Teatro Garnica y me doy cuenta que lo habían encerrado. Había un encerramiento en madera y que habían ya tumbado la puerta principal del teatro y que había unos obreros en el tercer piso empezando a demoler. Enseguida me pregunté, ¿pero cómo así? ¿Quién dio la orden de demoler este establecimiento cultural? ¿Por qué lo hacen? No, esto es una aberración que están cometiendo, un atropello a la cultura de Bucaramanga. Ese conflicto que existe entre modernización ciudadana y cultura se puede resumir de la siguiente manera. Hay que evitar que se destruya los bienes de una ciudad. A pesar de que el modernismo siempre quiere construir, reformar. No, la cultura de una ciudad está representada en esos bienes, que es testimonio de los antepasados. Y es el legado que nos dejaron los antepasados. Nosotros no podemos permitir que el modernismo siga acabando con los monumentos nacionales,
con las edificaciones, que es la representación de los ciudadanos que vivieron en esa época, que nos dejaron ese legado cultural. La historia y vida de los hermanos Emeterio y Emilio Garnica suman una cantidad de anécdotas maravillosas y fantásticas. Pero más allá de sus hazañas, lo que realmente sorprende es cómo se ha ido desdibujando a lo largo de los años este testimonio de vida de un par de hermanos que le dieron a Bucaramanga y, por qué no, a Santander, un legado único y valioso del teatro y el circo de la ciudad. Más de 70 años después, invisible hasta ahora por los estragos de la desmemoria, del desconocimiento y el abandono, estamos a punto de perder su rastro. Es momento de convertir la historia a nuestro favor, poniendo en movimiento las diversas memorias colectivas de una ciudad que fue tejida de hechos y de personajes que hicieron posible un mundo vivido a través del teatro y el circo. Lo increíble, lo inaudito. Hermanos Garnica, un legado a la memoria cultural de Bucaramanga. En 1976, el Instituto Colombiano de Cultura, cuya directora era Gloria Sea de Uribe, había hecho los trámites para legalizar el teatro como monumento nacional. Y ya figuraba en el inventario como monumento nacional. Y lo publicó ella en la revista Proa, número 256. Y en 1976, ella, la directora Gloria Sea, le envía una comunicación al alcalde de la época, Ambrosio Peña, de que hicieran los trámites para la legalización y la compra del Teatro Garnica. El alcalde de esa época, Ambrosio, él había gestionado con otras personas esa legalización, ¿no? Pero él no pudo en el mandato legalizar, poder reunir los fondos para la compra. Después vino otro alcalde, Roberto Caena. Él le solicita al director de planeación, ¿no?, de la época, que dé un concepto sobre la demolición del Teatro Garnica. Y él da un concepto de que sí, el Teatro Garnica figura como inventario de bien cultural, ¿no?, y que está en trámite la compra. Pero no existe una ley ni un decreto que prohíba la demolición. Y que él no es que estuviera de acuerdo con la demolición, él no estaba de acuerdo tampoco, dice, pero los dueños están exigiendo que no los perjudiquen, porque eso es un predio de un gran valor comercial. Así que le definan la situación, si la autorizan demolición o no. Porque los dueños del teatro de esa época querían construir unos locales y un parqueadero, que actualmente existe. Actualmente existen unos locales y un parqueadero de carros. Así, en base a ese concepto del director de planeación, el alcalde decide autorizar la demolición. Lo autorizan en el segundo semestre de 1979. Y en febrero de 1980 es demolido el Teatro Garnica.